Gracias. Y perdón, y me olvidé decirle algo, también estuvo en la gestión pública, él fue subsecretario de ¿cómo es? Desarrollo y planeamiento productivo. Desarrollo y planeamiento productivo, así que también tiene experiencia de gestión pública. Bueno, muchas gracias. Muy contento de presentar, más allá de haber sumado al instituto hace poco. Y bueno, lo que voy a presentar hoy, como dijo Juanca, es una línea de trabajo que un poco, más allá que me interesa, también cuando estuvimos en el gobierno tratamos de impulsar un poco, dado que teníamos acceso a datos de firmas, ¿no? Y ver un poco más en detalle qué pasa con la productividad, qué pasa con la evolución del empleo a un nivel más micro. Y este es un trabajo que estamos haciendo con la oficina de Buenos Aires del BID, empezando a ver algunas cuestiones, como decía, más micro de evolución de la productividad que pasó en los últimos años. Y en la medida que podamos tener acceso a datos que nos permitan analizar algunas cosas más en detalle, eso puede continuar, o bueno, pues sinceramente la limitación está un poco ahí. Bien, entonces, de lo que voy a hablar hoy es un poco de dinamismo empresarial, que por ahí es un nombre medio fancy, pero esencialmente lo que quiere decir es qué pasa con las empresas, el tiempo, esencialmente con el empleo y con sus ventas también, y qué pasa con la productividad que está detrás de ese proceso. Y el contexto y la motivación para estudiar esto es este gráfico, básicamente, ¿no? Que es básicamente el estancamiento del empleo y el muy pobre desempeño en la productividad argentina. La línea azul es la productividad total de los factores. Esa serie es una serie que estimó Iván Bauman, que la estimó cuando él estaba en la Secretaría de Política Económica, y la viene actualizando todos los años, ¿sí? Con la información, con la mejor manera que se puede, con datos de... Perdón, ¿quién la viene estimando desde hace unos años? Iván Bauman. Y la línea punteada roja es el PBI real. ¿Sí? O sea, ¿se publica la serie? Sí, está pública. Si googlean, o me lo piden, si no, googlean Iván Bauman. Pero no en el ministerio, sino... No, él no está más en el ministerio. Claro. No sé si el ministerio mantiene alguna serie de productividad. Él la mantiene porque le gusta y la sube a AlphaCast y se puede bajar. AlphaCast no sé si la conocen, es una startup que básicamente concentra datos macro y de finanzas de Argentina y de muchos países que la desarrolló Lucho Cohen, que es egresado de esta casa de estudios también. Bien, entonces, esta es la principal motivación, ¿sí? ¿Qué pasa? Que el producto está estancado hace un poco más de 10 años y la productividad hoy está por debajo de lo que era su nivel al principio de la década del 90, o sea, realmente es muy contundente esa tendencia, más allá de que antes tampoco estaba pasando mucho, ¿no? Con la productividad, o sea, entonces la idea es un poco ver qué hay detrás de esto, ¿sí? Cómo se comportaron las empresas detrás del contexto. O sea, ese resultado agregado puede ser resultado de muchas cosas, ¿sí? Puede ser que algunas empresas aumentan mucho su productividad, otras caen mucho su productividad y el agregado se CNTA, o puede ser que todas estén cayendo, o que a nadie le esté pesando nada, ¿sí? Entonces, es un poco ver eso, qué mecanismos micro uno puede pensar que hay detrás de esos patrones, y si al ver los patrones micro eso nos da una idea de si hay que hacer algo con alguna política a nivel micro que haga que esa tendencia se pueda revertir. Bueno, además está decir que, o sea, no tengo que decir que esto es algo malo para la economía y que a uno le gustaría que la productividad estuviese creciendo, ¿no? O sea, como mínimo, linealmente, no sé, un 2% más, algo así, o sea. Pero eso me parece un poco bien. Entonces, y más específicamente, lo que voy a mostrarles hoy es cómo evolucionó la capacidad de la economía para reasignar recursos entre empresas. ¿Sí? Una pregunta detrás de cuando uno piensa en productividad es si la economía está reasignando recursos, entre comillas, eficientemente. Es decir, si la economía está asignando capital, trabajo, etcétera, a empresas de alta productividad o cuya productividad crece y de esa manera en el agregado hace que la productividad crezca. Y algunas economías pueden tener dificultades para que eso pase y eso puede ser una razón para que la productividad no crezca. Hay otras, pero esa puede ser. Otro factor importante es el rol de las empresas de rápido crecimiento. Para los que por ahí no están familiarizados con la literatura de firmas, típicamente, en casi todos los países para los que tenemos evidencia, generalmente el crecimiento del empleo, que por sí no mostré, pero atrás de ese incremento del PBI también el incremento del empleo sobre todo privado, formal, tiene que ver con un grupo de empresas chicas que empuja,
¿sí? Ese crecimiento del empleo. La mayoría de las empresas no crece, ahora vamos a ver algunos datos. ¿Sí? Por lo general, la mediana, si tiende la distribución de tasa de crecimiento del empleo, es 0. ¿Sí? Y a veces un poco más también, o sea, el 60% de las empresas no crecen. O decrece, ¿sí? Pero en particular está estancado. Y eso no es algo malo necesariamente, ¿sí? O sea, a mí me gusta cuando doy clase o algo así, piensen ustedes en la gente que ustedes conocen y tienen empresas. Empresas, desde empresas grandes hasta, no sé, un consultorio médico o servicios legales o profesionales. ¿Sí? En general la gente no es que está contratando empleo todo el mundo. O sea, mi papá tiene un estudio contable y tiene 3 empleados hace 25 años y no quiere tener más. Eso no es necesariamente malo, ¿sí? Esa es su escala óptima, es esa. Y vamos a ver qué pasó con eso y después vamos a tratar de ver qué pasó con la productividad de las empresas. ¿Sí? Así que son esas 3 cosas, esencialmente, no es mucho más. No voy a, o sea, lo que vamos a hacer hoy es básicamente datos, no hay mucho modelo, pero sí está bueno tener por lo menos una idea de cuál es el modelo, al menos conceptual. Después hay detalles formales que uno puede ir más o menos, pero conceptualmente cuando uno piensa en estas preguntas tiene algún modelo de cómo evolucionan las empresas en una economía, ¿sí? Cómo evoluciona esa población de empresas que esencialmente tiene estos ingredientes. Hay un pool de personas que potencialmente quieren emprender o abrir una empresa, ¿sí? Y esas personas tienen cierta habilidad o productividad, la podemos llamar de distintas maneras. Eso puede incluir, por ejemplo, cuáles son sus motivaciones. Hay gente que quiere fundar el mercado libre y ser la mejor empresa del mundo, hay otros que quieren ser su propio jefe, tener 2 empleados y trabajar 7 horas por día y no más. ¿Sí? Y esas cosas coexisten. ¿Sí? Hay un mecanismo para entrar al mercado, para abrir una empresa, ¿sí? Para entender en qué sector, cuán grande la abro, ¿sí? Qué tipo de actividades hago. Y después hay un proceso condicional a alguna empresa entra, hay algún proceso, generalmente estocástico, ¿sí? Uno lo piensa así, que afecta la evolución de la productividad, de la rentabilidad de las empresas. ¿Sí? Eso incluye factores de oferta y demanda, ¿sí? O sea, depende de cómo uno estime la productividad, eso puede tener adentro si a la gente le gusta el producto o no, y también cuán eficiente yo puedo hacer ese producto. Y obviamente eso puede tener cosas exógenas a la firma y cosas endógenas, como por ejemplo innovación, que afecta, ¿sí? La calidad de las cosas que hago o cuán bien lo hago. Y después hay mecanismos, ¿sí? Que tenemos este proceso que incluye reacciones de las empresas y cosas exógenas a las cuales las empresas reaccionan, y eso genera mecanismos, ¿sí? Mediante el cual las empresas se expanden, se contraen, ¿sí? Y los recursos se van reasignando entre estas empresas. ¿Sí? Los recursos, capital, trabajo esencialmente, pero bueno, esencialmente eso, y eso incluye el cierre de las empresas. ¿Sí? Y esos mecanismos son a veces endógenos de las propias empresas y hay cosas exógenas, como por ejemplo, no sé, ley de quiebras, ¿sí? Cuán fácil es contratar trabajadores, ¿sí? Cuán fácil es que un trabajador se vaya de una empresa de construcción y vaya a otro tipo de servicios, o de la industria manufacturera al comercio minorista. ¿Sí? Todas esas cosas afectan este proceso. ¿Sí? Y algunas economías son más eficientes para que eso suceda y que los recursos se asignen a, entre comillas, su mejor uso, y otras les cuesta más que eso pase. ¿Sí? No nos vamos a meter mucho en analizar eso, pero lo que voy a mostrar atrás tiene que ir resonándoles que esas cosas están ahí. ¿Sí? Bien. Ok. Algunos, no voy a hablar mucho de literatura, pero modelos canónicos que describen distintas alternativas de cómo esto pasa, son estos, ¿sí? Bastante conocidos, sobre todo el modelo de Hoffenheim, que ustedes lo conocen. Esencialmente no se desvía mucho de eso, sino que distintos proyectos van enfatizando distintas maneras de especificar esto. ¿Sí? Le dan más o menos importancia y tratan de estimar cuán importante es en ese proceso de evolución de la población de empresas. En Argentina tenemos aplicaciones de algunas de estas cosas para tratar de ver qué pasa con algunas de estas cosas, no todos. ¿Sí? Esencialmente porque muchas veces no tenemos muy buenos datos para, por ejemplo, estimar bien qué le pasa a la productividad, cómo podemos descomponer eso, pero sí bastante de qué pasa con, por ejemplo, expansión y contracción de empresas. ¿Sí? O sea, usando los datos del Ministerio de Trabajo, sí ha habido bastantes trabajos tratando de entender si la tasa de apertura de empresas crece, cae, qué pasa con las empresas de rápido crecimiento, etc. Y hay bastante trabajo de eso. Bien. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero que voy a hacer un foco en la industria manufacturera, no porque eso necesariamente sea
el sector en el cual uno tiene que empezar, pero es el sector en donde hay datos, ¿sí? O datos que yo tengo acceso ahora. ¿Sí? Entonces, para hacer esto necesitamos datos a nivel de empresas. En general en Argentina no hay muchas bases de datos a nivel de empresas. Tenemos esencialmente 2 o 3 que la gente típicamente usa. Uno son los datos del CIPA, ¿sí? En el cual uno puede seguir a las empresas y a los trabajadores en el tiempo. Hay una versión pública disponible de eso, que creo que va hasta 2015, y puedo seguir a trabajadores pero no a empresas, ¿sí? Danilo ha trabajado mucho con eso y ha sido en parte responsable de que eso pueda ser más accesible, ¿sí? Para que la gente mire cosas. Esos datos no tienen datos de ventas, ¿sí? Entonces vamos a ver cosas que pasan con el empleo, los salarios, pero no sabemos qué pasa con las ventas. Eso le pone un límite a estimar la productividad, por ejemplo. Otra fuente de datos es la que usa hoy, que es la Encuesta Nacional de Dinámica de Empleo y la Innovación, ¿sí? Que hace el Ministerio de Trabajo con el Ministerio, ahora no sé qué nombre tiene, pero con el MinSit, típicamente. ¿Sí? Esos son encuestas, ¿sí? Que están enfocadas otra vez en preguntar cosas sobre empleo y sobre innovación, y en el medio hay cosas de ventas, valor agregado, y eso nos permite ir un poquito más. Pero es una encuesta que, por ejemplo, no tiene servicios, ¿sí? Entonces eso es un problema, ¿sí? El CIPA sí tiene toda la economía, la NTE solo tiene la industria manufacturera, ¿sí? Y es representativa de sectores, pero no de provincias y sectores, así que si uno quiere ver hasta regionalmente tampoco se puede. Tenemos 3 ondas, ¿sí? 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2021. ¿Sí? Para cada una de esas tenemos los 3 años y les preguntan a las empresas sobre esos 3 años. Hay una limitación con esta encuesta, que es que, por lo menos la versión que es públicamente disponible, uno no puede seguir a las empresas en el tiempo. O sea, uno ve esos 3 años a la misma empresa 3 años, pero después, cuando vuelve, en 2014 no sabemos si esa es la misma que antes o si cambió. Hay un pool de 800 empresas más o menos que siempre están, pero no sé cuáles son. ¿Sí? Si pedís la microdata, no están anonimizadas. Los microdatos están anonimizados. No tienen una ID, no te la pueden hacer eso. No puedes ver el panel. No. El panel se puede ver si uno va al MinSit y le dan una compu, pero es muy difícil. Incluso para los que financian la encuesta, como el MIT, por ejemplo. Entonces, es muy difícil, y la versión es anonimizada, que esa es otra limitación que tiene la encuesta, que quiere decir que algunos valores están topeados. Entonces, por ejemplo, las empresas más grandes están topeados para no poder identificarlas, y algunas variables no están disponibles. No puedo saber porque si no podría identificar algunas empresas. Entonces, con estas limitaciones, y alguna otra base de datos que pueda haber para analizar este tipo son los datos de aduanas. ¿Sí? Básicamente es importadoras y exportadoras que uno eventualmente puede vincular con los datos de empleo y ver cosas. ¿Sí? Y en algún momento Argentina ha tenido alguna encuesta industrial, y hay papers bastante conocidos que han usado eso, por ejemplo los de Raúl Augustos, que analizan productividad de las exportadoras, pero esas encuestas cada vez son peores en el sentido de su riqueza. ¿Sí? No es que, por ejemplo, saber horas trabajadas es muy difícil, ¿no? A nivel de empresa, y eso es muy importante a veces para el tema productividad. ¿Cómo lo hizo con la innovación? ¿Lo hizo con la hizo con la innovación, pero en ese momento la encuesta de innovación no era Landey. Sí, pero tenía muchos elementos de una encuesta industrial. ¿La industrial hace años? Hace muchos años. Sí. Ni siquiera sé si a la de la provincia de Buenos Aires. Sí. Bueno, Paula creo que usa la provincia de Buenos Aires. IDN usa la provincia de Buenos Aires. Bueno, la IDN usa la provincia de Buenos Aires. La Enterprise que es la otra que no lo usa mucho, pero... ¿El Banco Mundial? Yo no la toco ni con... No. Hablando de los físicos. Yo te digo lo que hace Argentina oficialmente. Sí, la que hace el banco sí, es comparable. Sí, la muestra es... La calidad por ahí no es tan buena. Sí. Bien, entonces con estas limitaciones no es que no se pueda hacer nada, algunas cosas se pueden hacer, y lo que voy a hacer con esto es ver, en vez de ver, como no puedo seguir a las empresas, voy a ver la distribución. Le voy a seguir a la distribución de las empresas. ¿Sí? Y en particular voy a ver la distribución de las tasas de crecimiento del empleo y de las ventas, pero más que nada del crecimiento del empleo, y la distribución de la productividad laboral. ¿Sí? Que la productividad laboral, ahora voy a decir que esto va a ser muy simple, no voy a estimar la productividad de manera muy compleja, aunque lo estoy haciendo para chequear, pero bueno, hay muchos papers que lo hacen y no es muy diferente. ¿Sí? Y cuando hable de tasa de crecimiento, vamos a hacerlo por acá, en general lo que voy a estar viendo es una tasa de crecimiento medio normalizada, ¿sí? Que generalmente se usa en estudios de dinámica de empresas, esencialmente para
acotar un poco las tasas de crecimiento cuando el empleo en el primer periodo es muy bajo, ¿sí? 1 o 0 a veces cuando las empresas son nuevas. Entonces, esta tasa de crecimiento sí me acota entre menos 2 y 2, o menos 200 y más 200%. ¿Sí? Y para valores bajos de la tasa de crecimiento es muy parecida, ¿sí? Y en general no afecta mucho el análisis y nos simplifica estos outliers. ¿Sí? Y después les voy a mostrar en algunos casos los datos de creación y cierre de empresas del OED, pero los datos agregados, ¿sí? Porque no tengo acceso a los datos desagregados. Estamos tratando de que eso pase, pero cuando uno está fuera, ¿sí? de la administración pública es más difícil. Entonces, bueno, entonces, si hay gente que no está familiarizada con esto, algunos datos, algunos gráficos que voy a mostrar pueden ser raros o cosas que, conceptos que uno tiene frescos o son intuitivos, así que me frenan y me preguntan. ¿Sí? No hay problema. Bien. Entonces, ¿por qué? Vale la pena un poco explicar por qué es este foco en la distribución del crecimiento del empleo. ¿Sí? En general, cuando uno mira la distribución del crecimiento del empleo, tiene que tener en cuenta que está estos ingredientes del modelo están atrás. ¿Sí? Las cosas se están moviendo. Y entonces, varios papers, algunos relativamente recientes, que están preocupados por entender el dinamismo empresarial de Estados Unidos, que viene decayendo hace mucho tiempo, entonces ahí sí hay mucha riqueza de datos que se puede ver. Ver la distribución puede ser informativa de la capacidad de la economía para reasignar recursos entre empresas, esencialmente empleo, por ejemplo. ¿Sí? Porque yo veo la distribución de tasa de crecimiento y puedo ver, bueno, cómo las empresas que están contrayéndose se están contrayendo mucho poco y las que se expanden mucho poco, y entonces eso quiere decir que el empleo se está reasignando de alguna forma. No quiere decir que, no sé, las empresas en la cola izquierda de la distribución desvinculan gente que va a empresas que están en la cola derecha, necesariamente, algunos sí, otros irán a otros sectores, o otras empresas, algunos se van del mercado de trabajo, pero me da una idea de qué está pasando con la reasignación del empleo. Por lo menos en el sector, algunas empresas se achican y otras se expanden, y eso me da una idea de reasignación de recursos. Y también, viendo la cola derecha de la distribución, me da una idea de qué pasa con estas empresas de rápido crecimiento, que en general son responsables de la mayor parte del crecimiento del empleo. ¿Qué quiere decir la cola izquierda y la cola derecha? O sea, la idea de que suponete vos tenés una distribución de crecimiento. ¿Sí? ¿De tamaño de la empresa? No, de crecimiento, de tasas de crecimiento. Tasa de crecimiento. Entonces yo puedo tener una distribución de tasas de crecimiento que tiene esta forma, ¿sí? Como una cosa así. Sí. ¿Sí? O sea, acá tengo las empresas que se contraen, acá tengo las empresas que se expanden, y esta distribución se va moviendo en el tiempo. ¿En tasas o en cantidad de empleados? No, tasa de crecimiento del empleo. Es la distribución del crecimiento del empleo, no de los niveles. Claro, digo, una microempresa crea un empleo y tiene una tasa altísima, ¿no? Y Bueno, por ahí, una gran Por eso empresa te lo boté que- entre menos 200% y 200%. Está bien. Sí, pero igual. Sí, está normalizado. Pero en cualquier caso, digamos, tendrás una cola larga de esto y una cola larga de esto, pero sigue siendo una distribución. Entonces, básicamente, mucho de lo que vamos a hablar es qué está pasando con esta distribución en el tiempo. ¿Sí? Y vamos a ver algunos indicadores que resumen la información de esa distribución. ¿Sí? Esencialmente, hay dos medidas que me van a importar. Una es la dispersión y otra es la simetría de la distribución. Ahora voy a hablar un poco más de eso, ¿sí? Por qué eso es importante. Y después vamos a hacer algo parecido con la distribución de la productividad. Otra vez, yo no puedo ver la productividad de una empresa en el tiempo, salvo por periodo de 3 años. ¿Sí? Entonces voy a ver qué pasa con la distribución. Y esa distribución también es informativa, por ejemplo, de trabas a la reasignación de recursos que se impactan en la productividad. Entonces, para hablar un poco más de la distribución del crecimiento del empleo, de qué cosas generalmente vemos acá. ¿Sí? La mediana de la distribución, por ejemplo, como decía antes, es generalmente 0. ¿Sí? La mayoría, o sea, 0% de crecimiento acumula el 50% de las empresas. Y en general, la mayoría de las empresas no crece, hay muchas que decrecen, pero hay muchas que se quedan sin cambios en la nómina. Ahora vamos a ver algunos datos más puntuales. Y eso, digamos, lo podemos ver en la mediana y podemos ver qué pasa con esa mediana en el tiempo, porque realmente no cambia. ¿Sí? Esto es así para Argentina, para Estados Unidos, para Colombia, generalmente casi todos los países para los cuales tenemos datos, esto es algo muy, muy típico. Hay papers que tratan de explicar por qué. ¿Sí? Pero es típico de la manufacturera. No, en general, de toda la economía. De toda la economía. Para Argentina, en un trabajo que hicimos en el Ministerio en algún momento, cuando ves toda la economía, más o menos el 60% de las empresas
no cambia su cantidad de empleados en un periodo de 5 o 6 años. En el tiempo, una economía en crecimiento, el empleo crece. Autónomamente el número de empresas. Por eso decía antes que generalmente hay un reducido grupo de empresas que crece mucho, la mayoría de las empresas no crecen. Sí, típicamente todo lo que es servicios profesionales, comercio minorista, comercio mayorista, algunos sectores de manufacturera, las empresas no O sea, el crecen. crecimiento del empleo está afectado básicamente por un núcleo de empresas que son las que crecen. Sí. Generalmente esta distribución es muy asimétrica. La frecuencia es anual. Podés verlo en distintos periodos. No sé, pero digo, obviamente cuanto Es un más grafo- chica es el periodo, más cerca va a estar de cero, digamos. Podés hacerlo en periodos de un año, 2, 5, 10. Sí, otra vez ahí. Si les interesa, me pueden escribir. Hay un trabajo que hicimos en el Ministerio donde pueden ver esos distintos periodos y son muy poquitas empresas que crecen. ¿Ministerio de Economía o de Producción? De producción. De producción. Sí. Yo conozco lateralmente esta literatura, ¿no? Pero probablemente no te afecte el caso argentino por las circunstancias que conocemos, pero me imagino haciendo esto en Estados Unidos y tomando empleo en un periodo de alta automatización, puede ser un poco misleading, ¿no? Digamos, si la empresa no crece y por ahí echa trabajadores, pero está creciendo, está sustituyendo capital por... Claro, sí, acá estoy hablando del crecimiento del empleo. ¿Sí? Como vos decís, en general, a medida que aumenta la productividad, vos aumentás, o sea, tu rentabilidad aumente, productividad, rentabilidad, como quieras medir, muchas veces están medio mezcladas, esos indicadores, hace que sí, el valor agregado tuyo crezca, sí, o tus ventas aumenten, incluso cuando tu nómina no aumenta. Si la preocupación es que eso se traduzca en aumentos de empleo, entonces esto sí te importa, y de hecho no, va a estar menos subyacente, pero una preocupación de Estados Unidos hoy es que pasa que las empresas no reaccionan a cambios en la distribución de productos. O sea, la productividad, no hay indicio de que la productividad esté cayendo o que su distribución esté cambiando, que los shocks estén menos dispersos, si querés. O sea pero las empresas no reaccionan. Y eso puede ser porque tenés una tecnología que hace que vos reaccionás, pero no va a través del empleo, es a través de otras cosas. Cambias tus prácticas empresariales, haces cosas. ¿Sí? O tecnologías, pero sí, totalmente. Bien. La dispersión, ¿sí? Cuando veamos la dispersión, básicamente la dispersión otra vez es esto, ¿sí? O sea, distribuciones menos dispersas, más dispersas. Y generar una mayor dispersión, uno, cuando mira estos datos, con esta literatura y estos modelos en mente, son informativas de una mayor actividad de reasignación. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque, otra vez, una mayor dispersión me está diciendo de alguna manera que tenemos algunas empresas que, si esta dispersión va creciendo en el tiempo, algunas empresas crecen cada vez más y otras se contraen cada vez más, y eso implica cierto movimiento de recursos, en este caso empleo, entre empresas. ¿Sí? Y ahí vamos a ver distintas formas de medir la dispersión, pero típicamente uno mira el percentil 90 comparado con el percentil 10 de la distribución y cómo se mueve eso. Si hay distorsiones graves en la economía, uno pensaría que eso no te indica mucho acerca de la eficiencia. Podría ser Claro, o sea, vos después podés interpretar, o sea, vos ves la dispersión flat, que les adelanto de lo que vamos a ver. Vos decís, che, bueno, en la economía no hay dinamismo, no pasa nada. Y vos podés decir, bueno, no pasa nada porque las empresas no hacen nada, porque tienen shocks y no los aprovechan. Por ejemplo, se abre un mercado, pero deciden no entrar. No porque sea difícil, sino porque no tengo ganas. No tengo ninguna motivación para crecer, no lo quiero hacer. Sí. Es de la tasa de crecimiento del empleo total. Entonces, El empleo de la empresa. La planta de la empresa. No puedo ver plantas, yo veo firmas. Pero digo, si cambió la composición. No lo puedo, no lo estoy viendo acá. Podría verlo. Sí, pero no es una pregunta de este trabajo. Sí. Perdón, entonces sí, y otra explicación puede ser, bueno, esta economía tiene trabas y entonces, aunque las empresas querrían reasignar su empleo, o algunas empresas querrían cerrar, pero es muy costoso, otras querrían expandirse, pero es muy costoso, o no pueden. No, pero yo decía que pase, vos ves que se mueve, pero se mueve al sector incorrecto. Bueno, O sea, no es un indicador necesariamente de reasignación eficiente de los recursos. Por ahí está mandando. no, acá no dice eficiente acá, eso es reasignación, no estamos haciendo Claro, no está haciendo una caracterización una sobre si esa reasignación. Sí. Lo vamos hacia el final del trabajo vamos a tratar de ver si hay algo de reasignación y si esa reasignación va hacia empresas más productivas o menos productivas. Ahora, Igual productivo te la debo también porque si ese sector está muy protegido, tal vez la productividad está recogiendo otra cosa, ¿no? Ventas que
Correcto, correcto. Hay algunos temas de medición sobre si que está recogiendo una productividad, esto está bien, totalmente. Pero también hay un tema, a ver, uno generalmente, esto es una pregunta de un examen, por ejemplo, ¿no? Como, bueno, si la economía reasigna empleos, supongamos, de empresas menos productivas a más productivas, siempre es eficiente. Y eso es falso, no es así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, si uno tiene un modelo con retornos decrecientes o retornos de crecientes a escala, no siempre reasignar recursos a las empresas más grandes, más productivas está bien. En algún momento eso te empieza a pegar y está mal. O sea, la economía tendría que reasignar recursos desde empresas muy productivas a empresas menos productivas, pero que están que pueden aumentar su escala, ¿sí? Y así contribuir más al aumento de la productividad. ¿Sí? No, es no sé, paper de Rogerson en el 90 y pico, sí, ya está ahí, o sea, es un resultado muy conocido. Entonces obviamente depende de qué supuestos uno hace, o cómo es la economía de escala que uno tiene en la cabeza sobre algún sector. En algunos sectores están caracterizados con retornos constantes o decrecientes, no siempre eso es bueno. ¿Sí? No siempre eso es bueno. Hay algún nivel de reasignación a las empresas productivas que está ok, en términos de eficiencia, ¿sí? Pero no todo, digamos, no necesariamente todas las empresas más productivas. Bien. Y después tenemos la simetría, ¿sí? Otra vez, para los que no se acuerdan mucho, ¿sí? Una distribución puede estar sesgada hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? Eso me dice, cuando estamos pensando en una distribución de tasas de crecimiento, ¿sí? Si la masa de la distribución está más concentrada en empresas que crecen o en empresas que se contraen, esencialmente. ¿Sí? Típicamente, la distribución de crecimiento del empleo está sesgada hacia la derecha, ¿sí? La mediana generalmente es 0, ¿sí? El promedio es un poquito más alto que la mediana. ¿Por qué? Bueno, porque la cola derecha de la distribución tenemos algunas empresas que crecen mucho, tipo, no sé, Mercado Libre, ¿sí? O empresas startups, en poco tiempo crecen mucho, ¿sí? Y eso empuja la creación de empleo en el agregado. Entonces, generalmente, la distribución de tasas de desempleo se tiende a verse como esto de acá, ¿sí? Ahora, esto puede ser asimétrica, pero se puede ir moviendo esa simetría, ¿sí? Y la importancia de las empresas que están acá, ¿sí? Que son las que más crecen, puede ir cambiando a medida que pasa el tiempo, por distintas razones. Entonces, lo que vamos a estar viendo es qué pasa con la distribución en términos de su dispersión y de su asimetría. Es realmente lo que vamos a hacer. Bien. Ok. Bien, y después vamos a ver algunos aspectos o características de la dispersión de la distribución de productividad y cómo cambia el tiempo. Y esto también, siempre uno tiene un modelo atrás de cómo interpreta esta dispersión, pero generalmente, ¿sí? Cuando uno ve la distribución de la productividad y cuando analiza su dispersión, ¿sí? Una mayor dispersión de la productividad, típicamente, o uno generalmente la interpreta, o la literatura tiene que interpretarlo como que hay distorsiones. ¿Por qué? Porque dice, mirá, esta dispersión de productividad cada vez es mayor, eso lo interpreto como que hay empresas muy productivas, pero también muy poco productivas, esas muy poco productivas siguen cada vez más. Que la economía no hace nada con eso. Uno pensaría que la economía tiene que lograr que esas empresas cierren, o que los recursos de esas empresas se vayan a otras, y eso no pasa, ¿sí? Entonces, generalmente se asocia a distorsiones que entorpecen esa asignación de recursos. Un paper muy famoso decía Clino que hace ese punto, tiene muchos supuestos para interpretar esos datos, pero incluso otros que hacen menos supuestos o relajan cosas, eso sigue estando, ¿sí? Y con distintas medidas de productividad. Si tienen markups, si no tienen markups, si uso valor agregado, uso las ventas, si las estimo de la mejor manera posible, eso está ahí. Pero también puede ser que hay cambios en la naturaleza de los shocks, ¿sí? Vamos a poner shocks entre comillas, bueno, hay cosas que le llamamos shocks porque no sabemos qué son, ¿sí? Pero podría pasar que, no sé, los shocks de demanda, por ejemplo, cambian las preferencias de las personas sobre los productos de una empresa, eso para la empresa son shocks a veces, y esa naturaleza de los shocks puede estar ahí y depende de cómo se estime la productividad, esos shocks van a estar metidos en esa estimación y entonces también puede pasar eso, ¿sí? Entonces hay una... Para hacer esta interpretación, Sí. ¿No tendrías que condicionar por sectores con distintas tecnologías y Sí, a ver. escalas? Por supuesto. O sea, en un mundo ideal donde vos pudieses, si querés, bueno, hay un supuesto sobre las diferencias en las tecnologías de los sectores, naturalmente, y hay un supuesto sobre cómo son las preferencias de las personas
hacia diferentes productos. Esos supuestos se combinan para decirte, mira, esta es una manera de interpretar lo que vos estás viendo como productividad, ¿sí? Entonces, idealmente vos querrías especificar lo más precisamente posible la tecnología de cada sector y que entonces sea súper flexible, que, no sé, las elasticidades de sustitución de cada sector son específicas a ese sector, el capital es específico de ese sector, las distorsiones son todas las distorsiones posibles que puedas tratar de recuperar, etc. Yo tengo una pregunta de práctica, digamos, estos papers, no me acuerdo por el Decía Clino justo en eso es malo. ¿Cómo? El decía Clino justo en esa pregunta que hiciste vos sobre la tecnología de los sectores es muy malo porque todos los sectores tienen la misma tecnología. Ah, ok. Y el otro, el de Bartelman. Bueno, decís ahora este mapping entre interpretar diferencias de dispersión como obstáculos a la reasignación. Cuando se mide esa dispersión, ¿se mide buscando los efectos de escala de la matriz productiva de un país o no? Distintos papers tratan de medirlo de la mejor manera que pueden, ¿sí? Algunos tratan de incorporar estas diferencias en las tecnologías, en los sectores, sobre todo en la forma funcional. Si querés, pues, que tu alfa tenga un K abajo, está bien, pero algunos sectores, digamos, no está bien capturados. O sea, las implicancias de que una función de producción sea Coe-Douglas son muy fuertes, ¿sí? Por ejemplo, con la productividad media, ¿sí? Etcétera. Y eso tiene implicancias a cómo vos después estimas la productividad y cómo la interpretas. Entonces, este paper, que ha sido muy influyente, ¿sí? Tiene muchas limitaciones en cuanto a eso. Otros papers, tipo esto que está acá, ¿sí? Dicen, bueno, por ahí hay costo de ajuste, por ahí la entrada de las firmas hay costos que no tiene, y otros enfoques tipo, no sé, Duflo, como alguien dice, no, los sectores tienen funciones de producción muy diferentes, la escala de óptima es muy distinta, unos son, no sé, Coe-Douglas, otras son Leontief, no puedes mezclar, bueno, ¿sí? Entonces, pero bueno, Cuando se controla con eso, ¿cambia mucho los resultados de la dirección? no cambia tanto, puede cambiar cuantitativamente, ¿sí? Pero conceptualmente, no. No, sí, o sea, el ordenamiento de países en términos más o menos se entiende. Sí. Esa era la pregunta. Sí. Ahora, cuando hablamos de distorsiones, ¿a qué nos estamos refiriendo? No, Porque puede ser que la diferencia de productividad, bueno, el problema de reasignación puede verse por parte del mercado, ¿cierto? Sí. A ver, distorsiones. Sí, claro, enfatizan distorsiones que vienen por el gobierno. Llamemos distorsiones barra fricciones. Distorsiones barra fricciones. Una fricción puede ser que los mercados son poco competitivos y hay poca competencia. Entonces hay barreras a la entrada y eso podría ser Una fricción también. una fricción, exactamente. Ahora podría ser que, sí, y también pueden ser subsidios. ¿Sí? O sea, cuando digo distorsiones muy ampliamente hablando, puede haber falla de información, ¿sí? También. Entonces, sí, acá hay distorsiones. Generalmente los trabajos acá son la mayoría son muy agnósticos y ahora el literato está tratando de ir a ver, bueno, ¿qué distorsiones? ¿No? Pero generalmente cuando ves medio estilizado y querés comparar entre muchos países, decís, bueno, acá hay como en inglés es wedges, pero sería como alguna fricción, no sé, ¿sí? Alguna fricción que no iguala las productividades marginales del trabajo entre sectores. Entre firmas dentro de un sector, entonces las llamamos distorsiones. Y a alguna gente le gusta interpretar eso como que son fallas, impuestos y subsidios y no sé qué, y otra gente más tipo Acemoglu le gusta pensar que no, que es falla de información, son características de los mercados. ¿Sí? Si hablas con un científico te van a decir, no, esto es todo subsidios, tasa, flanes, etc. Y otros te van a decir, y sí, pero ¿cómo estás? Acemoglu va a decir, y yo no sé, no te creo tu manera de identificar eso, ahí pones un tau que es una diferencia entre productividades marginales y ni idea, sé que es muchas cosas. Bueno, nada, ahí cada uno tiene su libro, pero digamos, es una combinación de las dos y a veces una desendógena a la otra, así de hacerlo. Bien, y después los shocks, o sea que pueden ser cuestiones tecnológicas, ¿sí? Otra vez que las empresas reciben shocks de productividad o de demanda que no tienen que ver con distorsiones, ¿sí? Y ya puede ser difícil de identificar, separar esas dos cosas. Bueno, entonces, a ver si puedo mostrar algunos resultados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero les voy a mostrar algunos datos medio rápido de creación y destrucción de empleo, como para que entiendan qué le pasó a la industria, grosso modo, en estos últimos años. ¿Sí?
Después vamos a ver las distribuciones, o sea, qué pasa más allá de esos promedios, qué está pasando con la distribución de las empresas. Después vamos a ver algo de productividad laboral y después, si me queda algo de tiempo, algunas diferencias sectoriales. Pero bueno, ahí ya las muestras son muy chicas, ¿sí? O sea, dentro de la Andei son alrededor de 3.000 empresas, 3.000 y pico. Y yo cuando uno se va a subsectores de la industria manufacturera ahí, quizás son empresas de 10 empleados o más, que empresas chicas en realidad no hay, también varios problemas. Todo lo que le voy a mostrar de ventas, por ejemplo, va a ser en términos reales, así que eso va a estar todo descartado generalmente con el índice de precios y en la industria manufacturera. El empleo es el empleo y la productividad va a ser productividad laboral, y después voy a decir exactamente qué tipo de productividad laboral. Bueno, entonces, empezamos con qué le pasó al empleo, ¿sí? Básico, ¿sí? Empleo privado registrado o privado formal, en el eje izquierdo, participación en el total del empleo de Argentina. Siempre estamos hablando acá de empleo privado formal. No estoy, informalidad no voy a decir nada, eso es potencialmente importante, pero no lo voy a mencionar. Entonces, otra vez el empleo en la industria manufacturera, ¿sí? Estancado más o menos como el empleo agregado en Argentina, en su participación, ¿sí? Cayendo desde alrededor de 2003. ¿Sí? Alrededor de 3 puntos porcentuales entre 2004 y 2021. ¿Sí? Obviamente este es un rasgo, la línea roja, ¿sí? La vemos en muchos países, por cuestiones tecnológicas, pero puede haber otras. ¿Sí? Sí, la creación de empleo en términos absolutos sí está muy estancada. ¿Sí? ¿Qué hay detrás de ese estancamiento? ¿Sí? Lo que vamos a empezar a ver ahora. Ese es el punto, es esto, o sea, ¿qué está pasando detrás de ese estancamiento? Un primer, digamos, algo rápido que pudimos ver es que, más allá de que el empleo estuvo medio flat, sí hubo cierta reasignación entre tamaños de empresas. ¿Sí? Acá lo estoy separando en dos periodos, básicamente porque acá el empleo sí creció y después acá se estancó, pero ¿sí? Vemos que el empleo fue desde empresas pequeñas y no sé qué pasa con las micro, es muy chiquita la barra, creo, no sé, a grandes y medianas, ¿sí? Independientemente del periodo que uno lo mire. ¿Sí? Por ejemplo, si uno mira a las empresas grandes, que son las de 200 empleados o más, ¿sí? La participación total fue de 38,5% en 2001 al casi 43% en 2022. ¿Sí? Y eso fue bastante paulatino, o sea, constante, sino que hubo varios. ¿Crees que no se movieron mucho? ¿Te acordás? Porque por ahí parece como que le pusiste el color blanco y quedó. Claro, por ahí no te acordás. No importa, después. Es muy poquito, es menos que las pequeñas. Okay. Sí, es menos. La calidad menor que la Argentina. Sí. O sea, no sé si es un tema de la figura del PowerPoint, pero sí, es chiquito. Sí, no, ahora lo estamos. Claro, ese grande cuando pensar si suma cero, las 4 barras deberían sumar cero. Eso es lo que yo estaba por. Sí. No, por eso falta la Pareciera como que le falta. Porque está. Claro, porque ganan dos. la tasa de cada grupo. Son los puntos, sí, debería sumar cero. ¿Ah, sí? Sí, porque. Para la descomposición de la variación. Sí, debería sumar cero. Sí, no. Bueno. Todo esto son datos del OED públicos que están en los Excel del OED que no son bajar. O sea, no estoy usando los microdatos del OED, es lo que está ahí. Sí. Igual make sense, si las pequeñas perdieron las micro, ¿no? También. Sí. Más en el tercer periodo que en el segundo. Más en el primer periodo que en el segundo. Sí, el primer periodo sí, pero es un periodo más dinámico si querés. Uno esperaría que hay más cambios ahí. En este sentido es más dinámico. ¿Sí? Lo que vemos acá, esta línea azul es la creación de empleo, o sea, miles de puestos de trabajo creados siempre en la industria manufacturera, y la línea roja es la destrucción de empleo. La línea llena son medias móviles para que no se vea tan estacional, ¿sí? Trimestralmente. ¿Sí? Entonces lo que vemos es, después de la salida de la crisis 2001-2002, tuviste un periodo de mucha creación de empleo, esencialmente, y cuando crece el empleo también crece la destrucción de empleo, porque el mercado de trabajo es muy dinámico, entonces suben las dos cosas, pero a partir de 2008 empezamos con una tendencia decreciente tanto en la creación de empleo, ¿sí? Como en la destrucción de empleo, pero la destrucción de empleo después, eso también es un rasgo bastante típico, se queda relativamente estable, ¿sí? Y generalmente cuando uno ve que el empleo no crece, no es porque hay muchas empresas destruyendo empleo, sino porque cada vez hay menos empresas que crecen, porque cada vez se crea menos empleo, que es lo que vemos acá. ¿Sí? Hasta
tocar un mínimo durante la pandemia y después de la pandemia empieza otra vez una tendencia hacia la creación de empleo. ¿Sí? Esto creación de empleo no puedo ver acá porque no tengo los microdatos. Esto sí que es una creación neta de empleo. ¿Qué quiere decir neta? Si una empresa contrató 8 trabajadores y despidió 5 y despidió 3, yo veo los 5. ¿Sí? No puedo ver los 8. Y lo mismo pasa con la destrucción de empleo. ¿Sí? Son siempre netos a nivel de la empresa. ¿Sí? Obviamente a nivel de la economía es medio bruto, pero si alguien tenía una pregunta. Me volví un poquito con los datos. ¿Esto es de CIPA? Todo esto son datos del OED que vienen del CIPA, procesados por el OED, de los Excel que están en... No procesé yo los microdatos. Sí. Pero viene todo de CIPA, sí. Ok. Bien. Uno puede... Estos son miles de puestos de trabajo, si quieren. ¿Sí? Hay, en principio, una manera de descomponer eso que es empresas en el margen extensivo, o sea, cuántas empresas crean empleo, cuántas empresas entran a la economía y cuántas empresas cierran, y el margen intensivo que es cuántos trabajadores despiden o contratan las empresas que están en la economía, ¿sí? Con margen extensivo e intensivo. Vamos a ver cada uno de esos. Entonces, en el margen extensivo, ¿sí? Hubo poca creación de empleo porque entraron cada vez menos empresas. Esa es la tasa de apertura de empresas, o sea, cuántas empresas nuevas hay sobre el total de empresas cada año, ¿sí? Fíjense, ¿sí? Tiene una tendencia de la línea azul decreciente otra vez hasta un mínimo durante la pandemia. ¿El primer año qué? Pues no veo. 2001-2022, trimestral. ¿Sí? Y la línea roja es la tasa de cierres. ¿Sí? Otra vez, la tasa de cierres, obviamente muy alta 2001-2002, después cae y se queda medio estable en 2 y algo, obviamente sube durante la pandemia, ¿sí? Pero sobre todo es la tasa de apertura de empresas que cae sistemáticamente. ¿Cierres que pasa a empleo seco? O... Sí, en el CIPA uno identifica un cierre como una empresa que no tiene empleo, dependiendo de quién lo calcule, puede ser que tiene empleo durante el siguiente año, durante el siguiente semestre, pero eso se considera cierres. ¿Sí? Es muy difícil ver inactividad de otra manera. ¿Sí? Bien, y en el gráfico derecho tenemos cuántas empresas crean empleo, ¿sí? Y cuántas empresas no crean empleo. Entonces, la línea azul es empresas que no tienen cambios en la nómina, ¿sí? Cada un trimestre a otro trimestre. ¿Sí? Y eso aumenta más o menos de alrededor de casi 60 puntos a un poquito más de 65 puntos. ¿Sí? Y las empresas activas, es decir, estas empresas que están presentes en todos los periodos, o sea, las empresas que continúan, ¿sí? Que crean empleo, o sea, acá no hay aperturas de empresas, ¿sí? Cae de más o menos 25% total de empresas en 2005 a alrededor de 15 en 2022. O sea, 5 puntos porcentuales en el porcentaje de empresas que crea algún empleo. 1, 5, 20. ¿Sí? Entonces, tenemos menos nuevas, o sea, menos apertura de empresas y las que hay, cada vez crean menos empleo. ¿Sí? ¿Tienen el dato de las que se crean, cuántos puestos se crean? O sea, bueno. las empresas que abren, las empresas que se crean, cuántos empleos están creando. Ahora te voy a mostrar. Sí. Ese es el margen intensivo. Entonces esto es cantidad de empresas. Ya te voy a mostrar cuánto empleo crean las que crean empleo y las que destruyen empleo. Entonces, en el margen intensivo también tenés una tendencia hacia la no creación de empleo, que es básicamente cuánto empleo, lo que preguntaba Danilo, cuánto empleo crean las nuevas empresas y cuánto empleo crean las empresas que siguen, que no son nuevas. Son estas dos líneas. ¿Sí? Otra vez cae sistemáticamente, se estanca un poquito antes de 2012, pero después 2012, 2015 también cae y después 2016 se queda bastante estancado. Son similares, ¿no? Las continuadoras Sí. y las incumbentes nuevas. Sí. Pero perdón, ¿son similares cuando eran solo un 25% de la... ¿Cómo era? No, esto es cuánto empleo en promedio crea una empresa que crea empleo o una empresa que abre. O sea, la línea punteada es las nuevas empresas en promedio, ¿sí? Entran en este periodo con 3 y pico trabajadores, ¿sí? En este periodo con menos, y acá vuelven, si querés, y en, no sé, 2020, una empresa nueva promedio se abre con 4 empleados. Y la línea azul es cada vez que una empresa promedio que contrata trabajadores, contrata tantos trabajadores. ¿Sí? Obviamente cada punto de esto tiene una distribución. ¿Sí? Una distribución. Hay empresas que crean mucho empleo, hay empresas que crean poco empleo. En promedio, una empresa típica, ¿sí?
en 2022 crea 3,8 trabajadores. ¿Sí? Una empresa que contrata trabajadores, en promedio, ese trimestre contrata 3,8. ¿Sí? Perdón, una consulta. Acá solamente estás viendo empleo formal. Sí. ¿Puede llegar a ser sí, que parte del crecimiento del empleo en algunas empresas en realidad lo están haciendo no en puestos formales? Uy. Informales? Sí, sí, por supuesto. En la industria manufacturera quizás no tanto. No, textil. Sí, pero puede pasar. Sí, sí, obviamente, sí. Bernie, perdón una pregunta. Las continuadoras, ¿es el promedio de las que crean empleo o de todas, incluyendo las que destruyen empleo? No, de las que crean empleo. Condicional a crear empleo, ¿cuánto Condicional crece? que crean empleo. Lo otro es continuadoras que destruyen empleo. Está el otro. Que es la línea verde que está acá. Ok. Sí, que en general, digamos, si uno compara la línea verde llena con la línea azul llena, no son muy diferentes. ¿Sí? O sea, en periodos de mucho dinamismo el empleo, por ahí sí. ¿Sí? Por ejemplo, a la salida de la crisis vos tenés las que destruyen 4,5, las que crean más de 5. Y bueno, y eso hace que el empleo en promedio vaya creciendo. ¿Sí? Pero después en periodos normales, más o menos que la diferencia no es muy alta. ¿Sí? Y después tenés los cierres. ¿Sí? En Argentina los cierres en general tienden a estar asociados con un mayor número de reestructuraciones que las que se contraen. ¿Sí? Y fíjate que también es mucho más cíclico eso. ¿Sí? O sea que los cierres ajustan más. Y estos son promedios, no medianas. Estos son promedios. Exactamente. No medianos. Si fuera mediana sería... Ahora vas a ver la distribución. Sí, pero sí. Pasa que no puedo ver las medianas con esto. Sí. Creo Es que... 1. ¿Eh? Quizás la mediana es 1. No, en general es 0. ¿Sí? Creo que no está en los excelsos. Condicional centrifresca tiene que haber. No, condicional a crecer sí. Sí, condicional a crecer sí. Pero generalmente sí, va a ser un número móvil. Bien, entonces, digamos, el empleo se estanca por dos razones, ¿sí? O sea, tanto porque hay cada vez menos empresas que crean empleo y cada vez menos empresas que entran, como porque las que entran cada vez más chicas y las que crean empleo crean cada vez menos empleo. ¿Sí? Bien, entonces, desde este punto de vista, el dinamismo empresarial es bajo y además cayó muchísimo. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a ver es meternos adentro de la distribución. Bueno, rápidamente, o sea, lo primero que a uno le gusta mirar esto es, bueno, esta es la distribución de tasa de crecimiento del empleo en logaritmos. ¿Sí? Si no la muestro en logaritmos, voy a ver algo muy secado acá y va a ser fea la figura. Entonces esto, como si quieres, como tomando logaritmos, un poco más suave. En 3 años, ¿sí? 2011, 2015, 2021. Tomando, esto es, ya acá sí me fui a datos de la ANDEI, ¿sí? Y lo que tienen que tener en cuenta cuando miro datos de la ANDEI es empresas de 10 o más empleados. A veces puede ser un poquito menos porque a una empresa le pregunto no sé, en 2016 cuántos para entrar en la encuesta tenés que tener 10 o más, pero te pregunto cuántos empleados tenías en 2014 y me van a decir 5 y bueno, está ahí. Si hay empresas de 5 empleados, pero bueno, le pregunto para atrás. Solo la industria manufacturera y teniendo en cuenta esta anonimización, ¿sí? Que entonces algunas empresas grandes por ahí están mal representadas. Ahí Bernie estás tomando empresas que crearon o destruyeron empleo. Entre un año. ¿Esos cuántos años son? 2 años tenemos 2009, 2010, 2011, ¿sí? 9, 10, 11, ¿estoy diciendo bien? No, 10, 11, 12, ¿sí? Es el año del medio en cada encuesta menos el último. Exactamente, sí. Ok. Es el año del medio de la encuesta en relación al año anterior. Ok. O sea, es siempre anual. Sí, o sea, podríamos mostrarte la de todos los años, Sí. que serían 6 años, Claro. ¿sí? Pero para que el gráfico sea un No poco más puede serio. ser de Sí, exactamente. Esto es que es el nuevo condicional a las que crecieron. No, esto es la distribución de tasas de crecimiento del empleo. ¿Sí? Tenés empresas que se contrajeron y empresas que se expanden. ¿Y el 0 qué es? Esto se quiere multiplicado por 100 para la tasa de crecimiento. ¿Sí? 1%, 10%, 100%. ¿Y las que crecieron dónde están? Y las tenés acá, pasa que están los... ¿sí? ¿No estaría centrado en 0 esto? O sea, si vos... No tiene que estar sentado en 0. O sea, si vos ves Más o menos, pero no en 10%. ¿Eh? ¿Cómo va a estar centrado en 10% si están todas las tasas de crecimiento? ¿No? Eso me confunde. A ver. La media, está la medida ahí del
La moda está en 0,10, que sería una tasa de crecimiento del 10%. No entiendo. Es porque las chicas crecen, digamos, una chica toma un empleo y crece al 20%, que tenía 5%, y lo captó de una grande y cayó el 0%. Está como sesgado siempre Pero es positivo. Es una cuestión. Por eso yo digo, yo lo preguntaba antes, yo lo vería como cantidad de empleo. Hay un criterio básico. Si vos sacás las que cerraron, las sacás. Sí. Las nuevas las sacás, de las continuadoras. ¿Cuál es la tasa de crecimiento? Estas son todas La continuadoras. mediana, Porque por es eso. una novedad. Eso es lo que digo. No digo, esta. ¿Cuál es la mediana de la tasa de crecimiento de las continuadoras? 0. No, de las continuadoras. Bueno, o sea, ahí tengo toda Más la o menos. distribución. Sí. No, es un poquito. No, debe estar más cerca de 1, pero esto es toda la distribución. De 1 que por ciento. ¿Eh? Sí. Por eso, y ahí yo estoy viendo No, perdón. Perdón. Digo, si el empleo no crece y pasa empleo de las grandes a las chicas, Déjame mostrarte. no es 0. Pero pareció. Porque es porcentual. Pero antes decimos que pasaba al revés. Déjame mostrarte esto, Juanca. Sí, Es sí. bien básico. Es esto. ¿Sí? Estas son las tasas de crecimiento de las empresas. ¿Sí? Todas. ¿Sí? La mediana es la línea roja, es 0. ¿Sí? 0. El percentil 90 de la distribución lo tenés alrededor de 20%. ¿Sí? Un poquito más. ¿Sí? Y el percentil 10 está un poquito por el menos Bueno, de eso 18%. ¿qué es? El eje vertical. Ahora poneme el horizontal en log. ¿Qué es? ¿La que crece 0? ¿Qué tengo que ver en log? No, lo que tenés que ver en el log es siempre, lo único que quiero mostrarte acá es cómo cambia la forma de la distribución. ¿Sí? La distribución en 2011 era la línea roja, en 2015 se corrió un poquito hacia la izquierda. Entiendo, la comparación la entiendo. No Ok. estoy entendiendo el eje horizontal. 0,10, ¿qué quiere decir? Eso es lo que no estoy entendiendo. Cero- Él está como centrado en 0,10, esa parte no entiendo. Yo querría algo centrado en 0. Es tan punto tan simple como eso. ¿Por qué es que es centrado? La mediana, o sea, ¿por qué tiene que estar centrado en 0? Lo que mostraste en el otro gráfico, lo acabas de mostrar. Lo esperable, según lo que venimos viendo, es que esté 0, eso es lo que quiere decir. Más o menos, 0, 1, 0. Eso es 10%, es lo, más o menos. O sea, a ver, si esta distribución no estuviese en logs, también tendrías esto así, ¿sí? Y no va a estar, sino que la mediana va a estar acá, ¿ok? La vas a tener, no sé, por acá en 0, ¿está bien? ¿Okay? Una cosa así, ¿está bien? Bueno, Cuando lo hagas en logs, ese 0, ¿qué valor tiene? ¿Qué valor tiene el eje que estás poniendo ahí? Esa es la pregunta, nada más ese. Son los labels del eje horizontal. Esa es mi pregunta. No entiendo cómo el 0,10 en vez de algo que quiera decir crecimiento 0. Lo pongas como lo pongas. ¿Qué es lo que me estás diciendo vos y lo que se vio en el otro gráfico? Que más o menos está centrado en 0. es el log de la tasa de crecimiento. La distribución del logaritmo de la tasa de crecimiento. O de 1 más la tasa de crecimiento. Pero vamos a estar en 10%, ¿ves? Eso no dice 10%. Eso. Logaritmo de la tasa Ese bruta. 0,10, No, no es 10%. Ahora, el logaritmo de 1 más la tasa de crecimiento. Porque Claro. si no, los negativos Sí, no, sí, sí. pues, 1 más la tasa de crecimiento. Pero el 10% no es si te haces la distribución de la tasa de crecimiento, no es 10%, ni cerca. No, pero ahora es agarrar este gráfico que acá tenés tipo la densidad y acá tenés la tasa de crecimiento y expresar esto en escala logarítmica. Eso es lo único que es. No tiene otra cosa. Esa parte la entiendo, pero ese 0, ¿qué label tiene en ese gráfico? ¿Qué debería tener? Una tasa de crecimiento 0 en un gráfico en logaritmo. ¿Qué sería? La escala es el que no es que es el log de la tasa de crecimiento. La escala del eje es el logaritmo. Igual no estamos en no es importante. Sí, lo vemos pues, pero. Dale, dale. Bien, entonces, más allá de eso, lo que importa es la forma de la distribución. ¿Ok? No es muy. O sea, uno aparentemente diría, bueno, aumentó un poquito la dispersión. No, la forma de la distribución no parece cambiar mucho. Para verlo más en detalle, medimos la dispersión, que es el diferencial entre los percentiles 90 y 10 de la distribución en puntos porcentuales. O sea, no sé, una empresa del percentil 10 se contrae 20%, una empresa del percentil 90 se expande 20%, la diferencia es 40 puntos porcentuales. Esa es la dispersión. Hay otra forma de medir la dispersión, esta es muy simple y no tan efectiva. Y como dijimos antes, si yo veo que esta dispersión aumenta en el tiempo, eso sugiere que hay mayor actividad de reasignación del empleo. Como se ve en Argentina, bastante chato. ¿Sí? Obviamente que estos puntos están conectados no
sé qué pasó entre 2013 y 2014, simplemente unos puntos. ¿Sí? Pero si 2011 y 2021 la dispersión de esa distribución no parece haber cambiado mucho. ¿Sí? Podemos ver lo mismo con las ventas. ¿Sí? O sea, uno podría decir, bueno, quizás las empresas tuvieron alguna manera de expandir sus ventas sin haber expandido el empleo. ¿Sí? Y de hecho la dispersión de la tasa creciente de las ventas no solo es más alta en magnitudes, fíjense que o sea, en 2015 nosotros tenemos alrededor de 60 puntos, ¿sí?, de diferencial, cuando vemos la del empleo sí es menos de la mitad, ¿está bien? Sino que además crece en el tiempo. ¿Sí? O sea que alrededor de 30 puntos entre 2011 y 2021, o sea que parecería que algunas empresas lograron expandirse, ¿sí? Y que esa distribución se hizo más dispersa, a pesar de que el empleo no. ¿Sí? Y acá podemos, como decía Andrés, no sé, pueden ser muchas cosas, pueden ser markups, pueden ser shocks de demanda que la empresa puede resolver expandiéndose sin crear empleo, cambios de tecnología, etc. ¿Sí? ¿Sí? Consorcios de tareas. Sí. ¿Tu definición de ventas es en pesos a precios constantes? Sí, de 2010. Sí. Hay solo un año, solo una onda de la NDA en donde, creo que es la del medio, ¿no? La del medio, ¿no? De las tres ondas, en donde el formulario en vez de preguntar ventas, pregunta ingresos totales. Y bueno, ahí estimo, o sea, tomando la participación de las ventas en los ingresos totales de las otras dos, tomando esa distribución, se la aplico a las empresas de esa y estimo eso. Ahora, perdóname, también, no sé, ya sé que no estás especulando ahora, pero estás analizando las causales de esto, pero relacionado a la pregunta de Juanca en parte, también puede haber, capaz me confundo, pero puede haber alguna cuestión de si las empresas de más rápido crecimiento en ventas pertenecen a sectores menos trabajo intensivos, también te puedes explicar para también puede ser. Ahora después vamos a ver los sectores. Ok, porque no, digo, sí. Sí, obvio, sí. Ahora, cuando vos decís ventas de una empresa industrial, incluís ventas de productos que la empresa manufactura, es automotriz que hace autos, pero también hay ventas que son comerciales, que serían los Audi que vende Volkswagen. Momento en el cual Volkswagen actúa o Audi. Una concesionaria, decís. No, digo, Volkswagen hace autos. Sí. Bueno, en Argentina vende autos que fabrica y vende autos que no fabrica. Que fabrica, por ejemplo, Volkswagen en Brasil. Es una empresa que es industrial y comercial al mismo tiempo. Lo cual supongo que buena parte de las empresas hacen eso. ¿No? Puede ser, en principio no tengo manera en la ley de distinguir esas dos cosas. Porque digo, ese fenómeno probablemente es cada vez más significativo a nivel global. ¿La ley pregunta a nivel firma o a nivel establecimiento? No, lo que vendéis te dice, que no sé si vos, pero eso es fácil de netear, si vende productos de terceros, creo que eso está correctamente. Bueno, eso no significa que eso sea un tercero, ¿no? Digamos, claro. obviamente, ¿no? Sí. No, si comercializás productos de otro, como si sos un fabricante de Vamos, ingeniería lo agrícola, puedo chequear, vendés lo puedo chequear. Sí, el tema es que no Completar usás- la góndola. Sí. ¿no? el tema es que usás la proporción de cuánto está vendiendo el otro. O sea, no podés. Sí, no limitar. podés saber, o sea, podés controlar si querés. Por eso no vas a poder netearlo, bueno, te dice discomponga sus ventas entre ventas de las órdenes. No. Perdón, estaba pensando, no sé, el 2015-2016, pero en 2020-2021 seguramente el COVID pegó muy fuerte, ¿no? O sea, no sería como un rasgo estructural, sino algo más el contexto. Pero es una tendencia igual hasta 2020, o sea, bueno, otra vez, solamente tenés 2 puntos, tenés 6 puntos, ¿no? O sea, en esa línea. Y yo los estoy poniendo de manera así, medio grosera, pero... y esto es la dispersión, ¿sí? La dispersión puede ser porque hay muchas empresas que se contraen un montón y las que venden siguen vendiendo lo mismo. Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? O sea, puede ser que el percentil 10 esté cayendo muchísimo y el percentil 90 se queda... ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Bien. Perdón, Bernardo, las Sí. empresas que te sortearon son del percentil 99 para arriba, me imagino, ¿no? No dice exactamente qué percentil topean. Ahora, no me acuerdo el documento de anonimización. No, establecen ellos. Pues. Sí, establece medio como cantidad de empleados. No te dice el percentil de la distribución. Claro, pero son re poquitas, si hay gente no importa. Sí, pero no sabes cuántas son. O sea, a ver, ¿te afecta la cola derecha de distribución? El percentil, sí, 99, seguro.
pero no sé exactamente cuánto. Sí, la cola de tamaño, no necesariamente de empleo. No de crecimiento. Claro, el crecimiento podrían estar en cualquier lado, esas empresas que Sí. ¿no? Sí, sí. De hecho, las empresas chicas, que generalmente son las que tienen tasas más altas, están. Ok. Estos números, o sea, uno ve si toma, no sé cuánto, 30 puntos de dispersión, es alto, es bajo, no tengo ni idea. Entonces, veamos Estados Unidos cómo es. ¿Sí? O sea, esta misma medida para Estados Unidos en distintos sectores, ¿sí? Acá hay servicios también. ¿Sí? 1979-2011, este es un periodo de 2016, también empleo formal, etc. De las tasas de crecimiento, ¿sí? En general está todo por encima de 30 y en algunos periodos bastante más. ¿Sí? O sea que mucha más dispersa el crecimiento de las empresas en Estados Unidos en general que en Argentina. Pero digamos, para que tengan una idea de magnitudes en donde se mueve esto. ¿Qué es la comparación? Es el mismo indicador, es la dispersión de la distribución de las tasas de crecimiento. ¿Cuánto crece una empresa en el percentil 90? ¿Cuánto cambia? Porque en general va a caer una en el percentil 10 y su diferencia en puntos porcentuales. Y acá estamos en 40-50 y allá cuánto era. Estamos en 40-50 en 2011 y en Argentina estás en menos de 40, esto es alrededor de 30. Más disperso allá. Es más disperso. Y además acá está... Más dispersión, más dinamismo. Ustedes pensar eso. Pero allá parece que Va creciendo, claro. Por supuesto. Toda Sí, la discusión hoy en Estados Unidos es qué está pasando con esto. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué son las startups? Que los shocks de productividad, que las empresas no reaccionan, o que... Y una manufactura que a su vez, ¿no? Sí, manufactura parece. Manufactura justo es el menos dinámico, sí. Sí, exactamente. Ese menos se movió. Exactamente. Y además hay que menos dispersión. Sí. No, servicios es brutal. Sí. Y information es como si querés más TICs. Ok, eso es para ubicar tipo, un poco la magnitud. ¿Sí? No conozco otros trabajos para otros países que tengan estos números. Bien, entonces eso es la dispersión. Ahora vamos a ver la simetría, que básicamente es descomponer esa dispersión entre la cola derecha y la cola izquierda de la distribución. ¿Sí? Y entonces vamos a ver la diferencia entre dos diferenciales, 50-90 y 50-10. ¿Sí? En 50-10 tenemos a las empresas que, como vamos a ver, típicamente se contraen, ¿sí? Y en el 90-50 tenemos a las empresas que típicamente se expanden. Y lo que vamos a estar comparando es cuánto pesa una relativa a la otra. ¿Sí? Como decía, y ahora vamos a ver, el percentil 50, la medida es 0. ¿Sí? Entonces, cuando uno ve un aumento del percentil 50-10, en general viene porque las perdón, eso está mal. Acá tendría que ser 90-50. Generalmente viene porque hay empresas que cada vez crecen más y eso aumenta la masa de empresas que están ahí. Y una caída de esto viene porque generalmente hay una menor contracción de las empresas que peor les va. Y entonces, generalmente, después hay que ver la distribución, pero un aumento de la simetría, ¿sí? Que generalmente es, vemos si la simetría es positiva o negativa, pero un aumento de la simetría sugiere que el perfil de crecimiento de la economía mejora, porque hay cada vez más empresas que están en la cola derecha de la distribución. ¿Sí? Entonces, si quieren, ¿sí? esto se va haciendo un poquito cada vez más así, ¿sí? Si a la economía le va yendo cada vez mejor. ¿Está bien? Un poco es eso lo que están viendo. Bien, entonces, ¿qué pasó en Argentina? Acá cuando vemos el empleo no parece haber un patrón muy claro, ¿sí? No es que, otra vez, la simetría es la diferencia entre estas dos líneas. ¿Sí? Entonces, las empresas si quieren en la cola izquierda de la distribución, la línea verde las empresas en la cola derecha, y esa diferencia es positiva en 2011, 2015, 2021 y negativa en 2012 y 2016. ¿Sí? Y cuando vemos cómo se comportó cada percentil, ¿sí? Como decía, la mediana típicamente 0, ¿sí? Y lo que se mueven son los dos, y se mueven bastante parecidos. ¿Sí? No es que el percentil 90 se va despegando, ¿sí? Del percentil 10, por ejemplo. ¿Sí? Y esto en general no es, ahora voy a hacer un comentario, pero no es muy consistente con lo que uno esperaría del ciclo. ¿Sí? ¿Qué esperaría uno con el ciclo económico? Por ejemplo, 2012 ¿sí? Fue un año de caída del producto, pero el empleo en nuestra manufacturera aumentó. ¿Sí? Claro, pero aumentó. ¿Sí? Entonces uno esperaría que la distribución, ¿sí? Tendría que haber, entre
comillas, mejorado. ¿Sí? Más empresas que crecen, ¿sí? La cola derecha tiene más peso que la izquierda, ¿sí? Y sin embargo, eso no pasó, ¿sí? Pasó al revés. ¿Está bien? Y lo mismo en 2020, ¿sí? En 2020, ok, que no tenemos 2019 para comparar, ¿sí? Eso uno puede decir, bueno, 2019 por ahí estaba acá y cayó, no lo vemos, ¿sí? Pero fíjense que la simetría del 2020, que hubo una gran contracción del empleo y del producto, también es contraintuitiva, ¿sí? Hay algunos, más allá de que pueda haber cuestiones genuinas de por qué esto pasó, la MDA también tiene este problema de que las empresas chicas no están ahí, ¿sí? Si uno vuelve a los datos que les mostré antes de evolución de entrada, salida de la empresa, etc., por ejemplo, en 2012 sí vemos un pico en la entrada de nuevas empresas, ¿sí? Que yo podría no estar captando en el tema, ¿sí? Y también me estoy perdiendo algunas empresas muy grandes que quizás también les pasó algo y no las tengo acá, ¿sí? ¿Entendéis si yo tenía 2 empleados y pasé el último año a tener 8? ¿Me saca o me sigue preguntando? No, porque el día que te voy a preguntar, te digo cuántos empleados tenés, 8, no entras. ¿Puedo ver empresas nuevas? Si vos entraste en algún momento de 2014, 15, 16 y en 16 justo tenés más de 10 y entraste en 2015, por ejemplo. O sea, en 2015 tenías un empleado porque fue tu primer año y te fue muy bien y en 2016 tenés 10 o más. Entonces yo ahí veo una nueva empresa. Si o sea que no son fijas las empresas, que entran y salen. Sí. Ok, entran y salen, quiero decir. En 2016 yo tengo una muestra de empresas, les pregunto para atrás. Si justo en los 3 años que yo le pregunto para atrás, una empresa entró, tengo una nueva empresa en ese periodo de 3 años. Pero entonces no vas a ver una que se fue, porque no la vas a ver. No la voy a ver, no. No la voy a ver. Eso, con los datos desagregados de CIPA, sí podría ver eso mucho más precisamente. Y podría descomponer esto en empresas nuevas versus empresas tanto, o empresas de 3 años versus empresas de 20. ¿Hay empresas de inclusión forzosa? No, creo que tratan de mantener, otra vez hay un núcleo de 800 que son siempre las mismas, pero no sé si es inclusión forzosa o simplemente les vuelven a mandar el formulario y las empresas responden. Sí, pero creo que no hay forzoso, no me parece. Ok. Bien, entonces tengo esa explicación, no tengo muchas otras, es una cuestión más de composición de la muestra que quizás introduce algún problema ahí. Pero en cualquier caso no parece haber cambiado mucho el rol de las empresas de rápido crecimiento que uno esperaría que están acá, ¿sí? O sea, la tasa de crecimiento de las empresas que más rápido crecen estuvo más o menos constante en ese periodo, ¿sí? ¿Ese chastisado de la prociclicidad era ya de Argentina o era de países que capaz no tenían indemnización por accidente? No, es un rasgo, o sea, otra vez, es un rasgo típico del proceso de creación de empleo, ¿sí? O sea, generalmente, como te decía, ya la distribución de la tasa de crecimiento del empleo es muy asimétrica, ¿sí? Esa asimetría, o sea, esa distribución, cuando crece el empleo, tiende a correrse un poquito hacia la derecha, ¿sí? Y cuando se contrae el empleo, bueno, y eso te da una simetría que tiende a ser positiva y negativa dependiendo de los periodos de contracción. Bien, eso es lo que les decía antes. Fíjense que, otra vez, en 2012, cuando yo veo los datos agregados, creció el empleo de la industria manufacturera, pero incluso las empresas que más rápido crecen, crecieron menos. ¿Sí? Entonces, eso también es medio anómalo, o sea, raro. O sea, pero puede ser que me estoy topeando, que la NDI me está metiendo ese ruido y no puedo ver. Y también lo vemos acá, en 2020. ¿Sí? ¿La pandemia tampoco cambió nada? Bueno, otra vez, la pandemia es muy engañosa porque vos podés decir, che, te faltan 17, 18, 19 acá. Okay, yo voy 19, esto era así. Para el 2020 o 2019, por ahí, claro. Sí. Pero si ves a la salida de la pandemia, ¿sí? Que las empresas que se contraen un poco menos, y las empresas que crecen más, sí crecen un poco más. Y eso, bueno, eso sí es más intuitivo. Esa igual fue autoadministrada, ¿cierto? Fue todo por internet la última. Yo tengo problemas, por ejemplo, con siempre es autoadministrada. Sí, claro, yo tengo problemas con la última que todas las preguntas cambian totalmente a las otras dos. A ver, justo sobre el empleo no. Okay. No cambia. O sea, te preguntan la cantidad de trabajadores que tenés. Bien, y con las ventas podemos hacer lo mismo y acá sí ahí se ve un patrón un poco más claro, ¿sí? Que tenemos una asimetría positiva al comienzo de la muestra que se va tratando negativa hacia 2020 y después vuelve a cambiar en 2021, ¿sí? Y cuando vemos la distribución de los percentiles, ¿sí? Acá sí vemos como este aumento de la dispersión que veíamos antes más claramente, ¿sí?
que ¿por qué pasa? Porque las empresas que crecen en términos de ventas, ¿sí? Crecen más que las que se contraen menos, ¿sí? Pero proporcionalmente estas crecen un poco más. Pero fíjense que ¿sí? Empieza a haber, o sea, entre las empresas, primero la mediana creación de las ventas no es cero, ¿sí? Fluctúa alrededor de cero, pero no es cero. Esta diferencia entre las empresas que mejor les va y las que peor les va se amplía cada vez más. ¿Sí? Y eso es lo que vemos en la dispersión. Ok. Entonces, en general, así como cosa general, lo que haya pasado entre 2020 y 2021 versus 2015 y 2016 puede estar todo determinado por la pandemia, Sí, claro. que te movió todo, las ventas, todo. Y no ser reflejo de nada estructural, nada... No estoy haciendo ninguna interpretación estructural, sí, exactamente. Por eso no estoy haciendo ninguna interpretación, porque además, otra vez, salvo que si yo le creo a la NDE que hay 800 empresas que las tengo en las 3, pero después hay 2.700 que no. Y si esas son completamente diferentes, son las mismas. No, pero yo no digo porque sean diferentes, digo porque la pandemia generó shifts en la demanda también enormes entre empresas. También. Entonces, esto igual siempre dentro de la industria, dentro de la industria manufacturera. Sí, pero igual, ¿no? La demanda de... Sí, por eso si quisieron por algún motivo cambiar la preferencia a los consumidores a favor de industrias menos trabajo intensivas, por ejemplo, podría ver eso, ¿no? Porque ahora vemos los sectores, si me das un toque al final. Yo no hablo de sectores, estoy hablando como en general, cambió mucho la patrona de demanda, quién vende, quién no, por los accesos, por todo lo que fue la discusión. Y eso te va a dar una variabilidad de ventas enorme. Entonces yo esperaría que crezcan mucho los gaps en las tasas de crecimiento. Sí, pero no lo ves en el empleo. Por el IFE, ¿no? Bueno, todas las ayudas. Pero tampoco, no contratás nada. Pero fíjate que el 2020 es mucho mayor que el 2021, o sea que por el 2020 podría ser ese un tema, ¿no? Que 2020 es cuando todavía no reaccionan tanto quizás en términos de empleo y sí lo pueden hacer más en 2021 y ahí se te vuelve a parecer a lo que era antes un poco más. Sí, y la gran como heterogeneidad está en 2020. Bueno, también es consistente con la pregunta libertaria de Sebastián de la inmunización, ¿no? Y la preferencia por las empresas por no mover mucho su personal. Esto, o sea, sí. O sea, idealmente, si tenemos suerte, no sé, bueno, si esto lo vieses con los datos de CIPA, ahí podés verlo muy fino, porque podés ver, podés decir, me focalizo en las que no cerraron y qué pasó con esas, en las que entraron y salieron, en sectores muy desagregados, o sea, ahí sí lo puedes ver bien. Acá es lo mejor que puedes hacer lo que tenés. O sea, sí, ojalá sea una motivación para que alguien diga, ok, trabajemos con esto como desagregado. Pero sí. Bien. Entonces, para concluir, entonces de eso no parece haber habido mucho, o sea, digamos, por ahí no es una no noticia, pero uno podría haber dicho, bueno, capaz que dentro de ese estancamiento del empleo pasó algo, no pasó nada. Sí, parecería no haber pasado nada, sí hay en términos de ventas, y quizás hay algo para ver ahí. Pero otra vez es muy difícil tener datos de ventas a nivel de empresa mejor que estos. Es algo que no sé, la firma. ¿Sí? Bien. Entonces pasemos ahora a la productividad que hay atrás de estos patrones en términos de productividad y voy a trabajar con dos. Sí, valor agregado por trabajador, que es un dato que la NDE pregunta directamente. Esto es un tema en la gente que trabaja con encuestas a firmas que es cómo que diseña para, por ejemplo, experimentos. ¿Sí? ¿Cómo calculo el valor agregado? ¿Le pregunto a la empresa directamente o le pregunto ventas, le pregunto costos y después lo calculo? Y generalmente, por lo menos, no sé, Dave McKenzie dice que en general preguntarle cuál es el valor agregado y listo, ¿no? La empresa te diría cuál es su valor agregado. Y después ventas por trabajador, ¿sí? Que también es usado en papers en donde por ahí, no sé, para el sector de servicios no hay datos tan desagregados y entonces solo uno tiene datos de ventas, ¿sí? En general, ventas por trabajador, por lo menos para la literatura de Estados Unidos, que es la, no sé, creo yo que está más desarrollada en eso, no se comporta muy diferente de medidas más sofisticadas en estos términos, ¿no? O sea, en los cambios, en la dispersión, etc. ¿Sí? Tiene problemas porque están los precios, ¿sí? Pero bueno, es un indicador de rentabilidad y en general no se comporta muy diferente. ¿Sí?
Sí, estoy estimando esto ahora con, no sé, Ackerberg, Fraser, etcétera. Muy limitado porque tengo muestras de 3 años, ¿sí? No puedo seguir las empresas en el tiempo. Veremos qué da, pero no creo que haya demasiadas sorpresas. Y cuando demuestre productividad agregada va a ser, cuando los datos del NDI, el promedio ponderado de la productividad de cada empresa, usando los ponderadores, dado que estamos haciendo productividad laboral, los ponderados son la participación en empleo en el empleo total. Bien, entonces el primer gráfico es qué pasó con la productividad agregada de la industria. Y les voy a mostrar las dos medidas y además lo que uno podría calcular muy simple con el valor agregado bruto por trabajador de cuentas nacionales. ¿Sí? Que lo da muy diferente de cuando uno lo agrega con la INDEC. ¿Sí? O sea, la línea punteada es el INDEC, la línea llena es usando los factores de expansión de la INDEC, el agregado de la industria y la bastante parecido. ¿Sí? Depende de cómo uno la calcule, ¿sí? Entre 3,5% usando los datos del INDEC, que no están ponderados, o sea, es un valor agregado bruto de la industria manufacturera total sobre empleo privado formal en la industria manufacturera, así agregado. Ventas por trabajador es una caída un poquito más importante. ¿Sí? Estos son miles de pesos por trabajador, en pesos 2010. Bien. ¿Será consistente esto con la PTF? ¿O podés más o menos ponderar la industria? Lo que pasa es que el PTF no... Supongo que es incomparable, pero aún así es igual. No es que la PTF... No tengo una estimación de la PTF desagregado por sector. O sea, tendría que tener esto de capital de la industria manufacturera, las horas trabajadas en la industria manufacturera, todo separado y hacer esa misma estimación. Porque esto solo emplea, claro. Esto solo emplea, sí, exactamente. Entonces, depende de cómo uno la mire, mayor o peor, definitivamente no le fue bien a la productividad de la industria manufacturera. ¿Sí? O sea, puede haber caído más o menos, pero definitivamente cayó. Bien, ¿qué le pasó a la distribución? ¿Sí? Otra vez, esto también es escala de Box, eso sí es en pesos, casi en pesos. Para los dos indicadores, sí, los dos son más o menos consistentes, 2010, 15, 21, ¿sí? Que son los últimos tres, el tercer año de cada onda. No, perdón, 2015 es el medio. Sí, como un leve desplazamiento hacia la derecha y después en 2021 definitivamente hacia la izquierda, que es la línea verde. ¿Sí? Parecería también que se hace un poquito más dispersa, ¿sí? Y cuando vemos eso, efectivamente hay un aumento de la dispersión. ¿Esto qué quiere decir? Que en 2010 una empresa en el percentil 90 de la distribución de productividad era 9 y pico veces más productiva que una en el percentil 10. ¿Sí? De alguna forma me dice la distancia entre la frontera y la peor empresa, la menos productiva. ¿Sí? Esto sí aumentó un poquito, ¿sí? Independientemente de cómo lo mida. Cuando nos fijamos en los percentiles, ¿sí? Esencialmente lo que vemos es, acá por ahí no se aprecia mucho, pero están en la misma escala para que vean también las magnitudes de los dos. Esa caída en la productividad medio que está a lo largo de toda la distribución. ¿Sí? O sea, la productividad del percentil 90 cae, ¿sí? Por lo menos hasta 2020, la mediana también, y esta no se aprecia mucho, pero también cae. ¿Sí? Entonces no es que a algunas empresas les está yendo bien, pero más que compensan a las que les va mal, sino que esa caída en la productividad la vemos a lo largo de toda la distribución. Bueno, y ahí están los números, ¿sí? O sea, la mediana, por ejemplo, cayó alrededor del 26% midiéndola de esta manera, de esta estuvo un poquito más constante. ¿Sí? Perdón, yo no soy, por supuesto no puedo ser optimista sobre los números que esperaba ver, pero teniendo en cuenta que hubo un desplazamiento de las chicas a las grandes, quizás uno esperaba que ese mecanismo podría haber favorecido, o sea que hay algo que pese a ese desplazamiento no se observa. Cuando yo vos tres, sí, eran las grandes en términos de empleo, no necesariamente son las más productivas. No es una regularidad que... No, generalmente hay una correlación entre tamaño y productividad, pero es una correlación, no es una. Ahora vamos a ver igual si hubo en este periodo algo que vos podés decir, la economía reasignó empleo de empresas menos productivas a más productivas. Ahora vamos a ver. ¿Sí? Y con eso... Perdóname, Verónica, más un problema de escala y de falta de visión precisa a la distancia, pero pareciera que las grandes cayó, por lo menos el indicador de ventas por trabajador cayó más que
De hecho, no está el dato de asimetría con la diferencia no, pero es más es más la escala que... Sí. Por ahí, o sea, probablemente después se cambie para que se vea mejor y ponerlos por separado, pero era para no llenar tantos datos. Pero bueno, lo tenés acá, sí, o sea, por ejemplo, productividad laboral con valor agregado es 24 del percentil 90 y 38% del percentil 10. ¿Sí? En ventas por trabajador es un poco más. Bien, entonces, una pregunta es más o menos a lo que decía Daniel, es bueno, cayó la productividad agregada, parecería haber caído a lo largo de toda la distribución, o sea, las más productivas cayeron, las menos productivas cayeron, pero también podría haber habido algo de reasignación ahí, ¿sí? O sea, esto de que, bueno, los recursos van de las empresas menos productivas a las más productivas, pero como todas están cayendo en promedio, eso menos que compensa. Entonces, podemos descomponer la evolución de la productividad en dos partes, ¿sí? En cuánto del empleo está en empresas más o menos productivas y cuánto es la productividad promedio sin ponderar su participación en el empleo. Y eso básicamente es la descomposición del IPEX, que formalmente es esto, ¿sí? Si yo tengo la productividad de la industria, yo puedo escribirlo como la productividad promedio de las empresas, ¿sí? ¿Sí? Que es básicamente la productividad promedio sin ponderar nada, o, ¿sí? Más un término que es la covarianza entre tamaño medido por el empleo y la productividad de cada empresa, ¿sí? Entonces yo puedo ir viendo cómo estas dos cosas van variando en el tiempo y eso me da una idea de cómo es el proceso que está detrás de la determinación de la productividad agregada. Y cuando hacemos eso, ¿sí? Esta línea es la misma que les mostré antes, la productividad agregada en la industria manufacturera, ¿sí? Y las barritas rojas es qué porcentaje, ¿sí? De la productividad en cada año corresponde a este término de covarianza, ¿sí? Si ese término es positivo, me dice que la economía está reasignando empleo de empresas menos productivas a más productivas. Si ese término es negativo, la economía está reasignando empleo de empresas más productivas a menos productivas. Independientemente de si es positiva o negativa, cuando es positiva nunca está mucho más del 20%. ¿Sí? O sea que la mayor parte de la evolución de la productividad tiene que ver con caída promedio de la productividad, no de que la economía está reasignando entre empresas con distintos niveles de productividad. E incluso cuando vemos productividad grande como valor agregado por trabajador, los primeros años de la muestra, 2010, 2011, 2012, tuviste hasta una reasignación de empresas más productivas a menos productivas. Que después se revirtió, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como les mostré antes, el percentil 90 cae, más allá de que la economía reasigne empleo de empresas poco productivas a muy productivas, las más productivas también está cayendo. Entonces, la economía reasigna empleo, pero todas está cayendo, entonces la productividad agregada está cayendo en la agregada. Y con ventas por trabajador, sí, la conclusión es más o menos parecida, salvo esta parte, sí, pero el rol de esa reasignación no parece ser. Y estas son variaciones de un año al otro. Esto es. ¿Ponéis la variación anual? No, esto es cada año esa descomposición. O sea, en 2014, ¿cuánto de la productividad tiene que ver con esta covarianza entre tamaño y productividad? ¿Sí? ¿Está bien? A ver, poner la fórmula un segundo. No son cambios, ¿ves? El nivel. ¿Está bien? Y por el nivel, no entiendo siempre el nivel que lo puedo poner como la productividad baja sin poner la productividad. ¿Está bien? O sea, el cambio sería si estas barritas van creciendo. Es decir, che, cada vez más tu productividad se explica por qué esa covarianza es cada vez más alta, ¿sí? O sea, la productividad cada vez más está concentrada en empresas de alta productividad que en de baja productividad. ¿Sí? Y eso, o sea, otra vez, puede ir cambiando un poquito, pero está muy cerca de 20 ya. En tu ocasión, las barras podrían ser dólares, ¿no? En la ecuación competencia. Porque acá las barras rojas las tenés en porcentaje. Es un porcentaje de... Sí, pero, o sea, porque... El porcentaje total. El porcentaje de la productividad agregada. O sea, agarrás esto y decís, ¿cuánto es esto como porcentaje? Esto suma 100, ¿sí? Esto es 20, esto es 80. Y la interpretación de esto que es cuanto más es la varianza, ¿cómo se llama eso? La covarianza. La covarianza respecto al otro es que es más dispersa la distribución. Esa es la interpretación. No es que es más dispersa, es que, porque acá estás combinando dos cosas, estás combinando la distribución del empleo con la distribución de la productividad. ¿Sí? La covarianza te dice, cuando yo comparo esas dos distribuciones,
las empresas más productivas tienden a tener una participación más alta del empleo. ¿Sí? Y entonces, cuando yo mido tu vos la productividad podés medir, descomponiéndola así, decir, che, ¿cómo es la productividad promedio? 5. Bueno, pero hay algunas que tienen más peso en la economía porque tienen más empleo y otras menos empleo. Y entonces esa composición me puede cambiar el agregado o no. Puede ser que, suponete que todas las empresas tienen la misma participación en el empleo. Esto es 0. Bueno, la productividad agregada es la productividad promedio, listo. Pero si el empleo fue una función, si el empleo fuera una función monotónica de la productividad, vos lo que, ¿no? Pero esto es accounting, vos me estás diciendo cómo interpreto esto. Sí. Porque esto es accounting, es eso, es como... No entiendo, pero sí. la pregunta es cómo interpretás. Sí. Te digo, si fuera una función monotónica una de la otra, creo que me estaría diciendo eso, en una medida de dispersión. Cuanto más dispersión hay entre las productividades, o para que el empleo sea el empleo sea la productividad. Sí, bueno, si una cosa es eso, mi amor, si querés, si empleo es igual a productividad, y bueno, sí, te voy a decir eso. Bueno, pero en una aproximación de primer orden me están viendo eso, entonces. No sé, pensaría yo, es lo primero que se me ocurre. Cuanto mayor es ese gap, me está diciendo que la diferencia es mayor. Nada más, o sea, eso es todo lo que me dice. O al menos eso solo ya me explica esto. No sé, igual no sé ese solo efecto. No. Porque me va a dar distinto el promedio que el promedio ponderado. Mucho más distinto, cuanto más dispersional. No, o sea, si querés lo vemos en detalle después, pero no estoy seguro que sea así. A ver, otra vez, piensa. Si yo te digo, vos tenés empresas con distinta participación en el empleo. Empresas muy grandes y empresas muy chicas. Si las empresas grandes también son las más productivas, si la correlación es 1, ¿está bien? Y bueno, sí, o sea, vos cuando cambie la productividad promedio de las empresas va a estar cambiando automáticamente su participación en el empleo. Sí. Pero estar captando las dos cosas, lo que decís vos y lo que digo yo. Pero vos estás pensando en qué pasa si eso en el tiempo se hace más disperso. No importa, si esa correlación sigue siendo 1, más allá de cómo sea la dispersión, eso va a seguir siendo el 100%. ¿Sí? Pero no tiene que ver con la dispersión, me parece. Tiene que ver con cómo se mueven las dos distribuciones al mismo tiempo o no. ¿Entendés? ¿Entendés? O sea, si la dispersión del empleo y de la productividad cambia igual, las dos se vuelven más dispersas. La diferencia entre el promedio y el promedio ponderado. Y llevar al extremo, tenés una empresa que capta todo y muchas chiquititas que no tienen casi nada. El promedio sin ponderar te va a dar allá y el promedio ponderado te va a dar allá. Y esto te va a dar. Sí. Es lo que te estoy diciendo. O sea, llevarle al extremo la dispersión y te va a dar más diferencia entre los dos términos. Pero bueno, no estoy seguro, pero experiencia ahora, ¿eh? Bueno, ¿qué hora es? Bueno, ya tengo que cortar, entonces una sola cosa, bueno, esto es lo que decía antes, ¿sí? La recuperación a partir de 2014, pero esta productividad fue cada vez más baja. Les muestro rápido unos gráficos de sectores de dispersión y de los percentiles. Estos son sectores agregados por mí, ¿sí? O sea, no hay maquinaria de vehículos en Andrei, hay más desagregados, pero para que sean muestras un poquito más grandes, agregué maquinaria de vehículos, vestimenta de para el hogar, textiles, no sé, electrónica del hogar, etc. Alimentos y bebidas y informática electrónica. Fíjense, si en términos de la dispersión, están todos en la misma escala de los ejes. ¿Sí? No hay algo que se distinga demasiado, ¿sí? De lo que está pasando en el agregado por ahí, maquinaria de vehículos, ¿sí? Hacia el final de la muestra, o bueno, alimentos y bebidas que parecería tener como una tendencia más decreciente, ¿sí? Pero no es que está pasando nada así como lo que vimos en Estados Unidos, que era esa caída muy sistemática o un aumento muy sistemático. ¿Sí? Cuando vemos algo que pueda darnos un poquito más de información sobre los percentiles, también sí se ve bastante parecido. La mediana en todos los casos es 0 y
cuando veíamos esa dispersión en general, sí tiene que ver con la inflación de 90. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, alimentos y bebidas, sí parecería tener una tendencia un poquito de caída o diferente a la de maquinaria de vehículos, por ejemplo, pero no vemos nada muy raro, salvo cuando vemos la distribución de la productividad laboral. ¿Sí? Y acá son los percentiles. Fíjense, acá sí, informática electrónica sí tiene algo ahí, un aumento muy importante de las empresas más productivas entre 2012 y 2015, que si bien en las otras está un poquito, ¿sí? La magnitud es bastante mayor. ¿Eso lo digo por valor agregado o por ventas? Esto es valor agregado. El de ventas da muy parecido. ¿No puede tener efecto tierra del fuego ahí metido? No sé. ¿Qué cambia? No, pero es muy grande, pero sí. por el tamaño, no sé. Sí, puede ser. No sé qué empresas son, o sea, no, por eso no podemos saberlo. Sí. Ahora, a ver, después sí puedo controlar por las que, no sé, correr esto con una regresión de un par de indicadores y mostrarte los residuos para ver si controlando por multinacional no sé qué cambia. Lo tengo para hacer, pero sí. Bien, entonces, dejo acá, dadas las limitaciones que tenemos, y que no son pocas, lo que yo pienso cuando miro esto es que no parece haber habido un proceso de reasignación del empleo muy importante, o sea que eso que vemos en el agregado parecería estar pasando a nivel micro también. No se ven tampoco cambios importantes en esta participación de las empresas de rápido crecimiento, que uno puede decir, bueno, algunas le va muy bien, pero menos que compensan, otras que no, o más que compensan, otras que le va mal, salvo la salida de la pandemia, sí, quizás. La productividad laboral agregada cae y cae en muchos segmentos de la distribución. Y si uno piensa, bueno, esta discusión, ¿no? Bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que levantar barreras para que la economía reasigne sus recursos a las empresas más productivas. No parecería que eso sea un determinante muy importante de la productividad en Argentina. Tampoco parece haber cambiado mucho y además las empresas más productivas están mostrando una caída de su productividad. Así que aunque nosotros asignemos todo ahí, tampoco, digamos, eso parecería digamos, una solución que vaya a resolver ese problema. Ahora, hay un par de cosas que obviamente no puedo mirar. O sea, servicios debería ser importante, ver qué pasó con los servicios. Cuando uno piensa ya de la ciudad de la industria, piensa en el programa más agregado. ¿Qué pasa con las empresas jóvenes? Que generalmente, digamos, las empresas de rápido crecimiento tienden a ser empresas jóvenes, ¿sí? O sea, y de hecho, durante gran parte del desarrollo de esta literatura uno pensaba en empresas chicas que crecen mucho, pero en realidad son empresas jóvenes que crecen rápido. Y hay empresas chicas que son chicas para siempre, ¿sí? Nunca cambian. Y después, digamos, hay una pregunta más interesante que es digamos, un buen problema sería por qué la productividad aumenta poco, y uno diría, bueno, ¿qué está atrás del aumento de la productividad? En Argentina tenemos que preguntarnos por qué la productividad cayó tanto, no sé, como para decir, bueno, hay que activar algo ahí, y puede haber varias razones, ¿sí? Algunas que quizás con esta encuesta por ahí se pueden investigar, como por ejemplo, qué pasa con los procesos de innovación, las empresas están innovando menos, ¿sí? Por ahí no innovan menos, pero los resultados de la innovación no se ve, ¿sí? Si hay una cuestión más de que las empresas, otra vez no lo vemos en Endey, no necesariamente, cómo son esos nuevos emprendedores, qué tipo de emprendedores son, ¿sí? ¿Son emprendedores transformadores o no? ¿O son empresas que vienen a hacer lo mismo que hacen otras, entonces en la economía no le pasa nada? Y obviamente puede haber cuestiones que tienen que ver con cosas externas a la firma, como infraestructura, servicios, qué pasa con los insumos y la economía no tiene acceso a insumos de mejor calidad y eso impacta en la productividad de la industria manufacturera y después en el agregado. Pero bueno, mi impresión es si alguien me dice tu foco tiene que estar en reducir red tape y barreras y no sé qué, o sea, yo dudaría de que eso te va a llevar por lo menos a cambiar esa tendencia muy bruscamente. O sea, por lo menos no parecería ser, o sea, ese 20%. También puede ser que estés teniendo un periodo malísimo, macro y muy cerrado de la economía, y
Y todas las empresas que te entren tendrán que aprovechar negocios de También. sustitución de importaciones. Por eso es bueno, esto es como qué tipo de empresas entran, ¿no? Son empresas que vienen a hacer medio lo mismo que hacen otras y por ahí algunas sí entran a innovar y hacen cosas distintas, pero son poquitas. Bueno, son cosas que uno debería mirar. En algunas por ahí tiene sentido hacer estudios sectoriales, en otras quizás necesitamos mejores datos.